A los 57 años, Margaret descubrió que todo lo que había construido durante 3 décadas cabía dentro de una sola caja de cartón, y aún así sobraba espacio. Nadie te advierte de eso cuando te casas joven y llena de ilusiones, que un día puedes despertar siendo una extraña dentro de tu propia vida. Pero antes de contarte cómo esta mujer tocó fondo y encontró algo que jamás esperaba hallar, necesitas saber quién era Margaret antes de que todo se rompiera. Vivía en Cloverdale, un pueblo tranquilo del interior, de esos donde todos se conocen por el nombre y donde los vecinos todavía se saludan desde el jardín. Su casa era modesta pero cuidada, macetas con geranios en el porche, una hamaca que casi nunca usaba y cortinas de lino blanco que ella misma había cosido años atrás. Desde afuera, todo parecía en orden. Desde adentro, hacía mucho que algo crujía. Margaret había pasado los últimos 28 años siendo la esposa de Thomas. Así la conocía la gente del pueblo, como la señora Whitfield, la mujer del contador, la que siempre traía algo casero a las reuniones de la iglesia, la que nunca llegaba tarde y nunca se quejaba en voz alta. Era discreta hasta para existir. Pocos sabían que de joven había querido estudiar diseño, que tenía un cuaderno lleno de bocetos que guardaba debajo de la cama como si fueran algo vergonzoso. Que le gustaba la música de los años 70 y que a veces, cuando Thomas ya dormía, se quedaba mirando el techo preguntándose si eso era todo. Cuando se casaron, Thomas le dijo con una sonrisa segura que no necesitaba trabajar, que él se encargaría de todo, que su lugar estaba en el hogar. Y Margaret, que entonces lo amaba con una fe sin fisuras, lo creyó. Guardó el cuaderno de bocetos, archivó los sueños y se convirtió en el motor invisible de una casa que funcionaba porque ella nunca paraba. Cocinaba, organizaba, cuidaba a sus 2 hijos, mantenía las amistades, recordaba los cumpleaños, pagaba las cuentas cuando Thomas olvidaba. Era el tipo de trabajo que no aparece en ningún contrato y que muy poca gente agradece en voz alta. Los hijos crecieron y se fueron. La casa quedó grande y silenciosa. Y en ese silencio, Margaret empezó a notar cosas que antes el ruido cotidiano había tapado. Thomas llegaba tarde con demasiada frecuencia. Respondía mensajes en el baño con la puerta cerrada. Había dejado de preguntarle cómo estaba, no de golpe sino poco a poco, de la forma en que se apaga una vela, sin drama, sin aviso, simplemente dejando de dar luz. Ella no quiso ver lo que ya sabía. Porque hay verdades que duelen tanto que el corazón las pospone todo lo que puede. Preparaba la cena, ponía la mesa, esperaba. Cuando él llegaba con esa mirada ausente y comía sin levantar los ojos del plato, ella se convencía de que era el estrés del trabajo, que todos los matrimonios pasan por rachas difíciles. Que lo que habían construido juntos era demasiado sólido para tambalearse así. Pero una mañana de martes, sin que hubiera ninguna señal especial en el aire, Thomas se sentó frente a ella con las manos sobre la mesa y le dijo que se iba. Sin rodeos, sin lágrimas, con esa frialdad de quien lleva tiempo ensayando una conversación. Había conocido a alguien. Era más joven. Quería rehacer su vida. Y la casa, por supuesto, estaba a su nombre. Margaret sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No gritó. No tiró nada. Solo se quedó mirando las manos de ese hombre que ya no reconocía y pensó, con una claridad extraña y dolorosa, que llevaba casi 30 años construyendo un hogar que legalmente no le pertenecía. Cuando intentó hablar, cuando le preguntó qué se suponía que iba a hacer ella ahora, Thomas respondió con una lógica fría que la dejó sin palabras. Él había ganado el dinero, él había pagado todo, lo justo era que se quedara con la casa. Podía ayudarla unos meses mientras ella se acomodaba. Como si acomodarse fuera cosa de semanas. Como si 28 años de vida compartida fueran una deuda saldada con un par de cheques. Thomas se fue antes de que terminara el mes. Se llevó su ropa, sus herramientas, el viejo sillón del estudio que siempre fue suyo. Dejó los muebles grandes, tal vez porque moverlos habría sido un esfuerzo, o tal vez porque era más fácil dejar atrás lo que ya no quería cargar. La casa quedó igual por fuera y completamente distinta por dentro. Margaret caminaba de habitación en habitación como si fuera la primera vez que las veía, tocando los marcos de las puertas. Mirando los rincones donde todavía había rastros de él, una taza olvidada, un libro a medias, el olor de su colonia en el baño. Empezó a comer sin horario y a dormir a ratos. La cocina, que siempre había sido su territorio, se convirtió en el lugar donde iba cuando no podía estar consigo misma. Abría la alacena sin hambre, cortaba queso, hacía tostadas a las 2 de la mañana, comía de pie frente al fregadero mirando la oscuridad del jardín. No era hambre lo que sentía. Era ese vacío sordo que llena los huecos que deja una vida entera reorganizada de golpe. Un día encontró los papeles. Estaban en una carpeta marrón que Thomas había dejado sobre el escritorio, como si ni siquiera hubieran merecido un cajón.
Documentos legales con su nombre escrito en el margen, en letra pequeña, casi como una nota al pie. Leyó cada página con los ojos nublados y al terminar dejó caer la carpeta sobre la mesa y se quedó ahí, inmóvil. Con la sensación de que alguien había resumido su vida entera en formularios que ella nunca había firmado. Esa noche no lloró. O sí lloró, pero de una manera distinta, sin sollozos ni dramatismo, solo con ese llanto silencioso que viene cuando el cuerpo ya no puede contener más. Apoyó la cabeza sobre los brazos y habló en voz baja, sin saber muy bien si alguien la escuchaba. Dijo que no sabía qué hacer. Que no tenía oficio, ni título, ni experiencia que poner en un currículum. Que llevaba décadas siendo útil de una manera que el mundo no sabía valorar y que ahora se sentía completamente invisible. Pidió ayuda, sin saber muy bien a quién, pero lo pidió con una honestidad que no había tenido en mucho tiempo. A la mañana siguiente se obligó a salir. No porque tuviera ganas, sino porque quedarse habría sido peor. Tenía que ir al banco, hablar con alguien sobre las cuentas, entender en qué situación estaba exactamente. Se vistió sin entusiasmo, se recogió el cabello y salió a la calle con esa sensación extraña de quien camina por un escenario que ya no le resulta familiar aunque lo haya recorrido 1000 veces. Fue en la fila del banco donde ocurrió lo que Margaret, mucho después, llamaría el primer hilo del que Dios tiró para empezar a desenredar todo. Una mujer se colocó a su lado, de esas personas que tienen una energía que se nota antes de que digan una sola palabra. Cabello oscuro cortado con decisión, ropa práctica, mirada directa. La miró 2 veces y entonces abrió los ojos. ¿Margaret? Margaret Hallis. El apellido de soltera. Hacía años que nadie lo usaba. Era Diana, una amiga de la universidad con quien había perdido el contacto después de casarse. Se habían conocido en un taller de diseño del primer año, habían compartido mesas de trabajo y tardes de café, y luego la vida las había llevado por caminos que nunca volvieron a cruzarse. Hasta ese martes en el banco de Cloverdale. Se abrazaron con esa emoción mezclada de sorpresa y nostalgia que tienen los reencuentros inesperados. Y cuando Diana la miró de cerca, no dijo nada durante un segundo. Solo la observó con esa atención tranquila de quien sabe leer lo que hay detrás de una sonrisa forzada. ¿Estás bien?, preguntó. No como fórmula de cortesía. Como pregunta real. Margaret abrió la boca para decir que sí, que todo estaba bien, que era solo el cansancio. Pero lo que salió fue otra cosa. La verdad es que no. Y con esas 5 palabras se abrió una puerta que llevaba meses cerrada. Fueron a sentarse a una cafetería pequeña que había a 2 calles del banco. Margaret habló durante casi 1 hora. Le contó todo. El matrimonio, los años en casa, las señales que había ignorado, la conversación de aquel martes, los papeles, el miedo. Diana la escuchó sin interrumpir, con esa clase de silencio que no incomoda sino que acompaña. Cuando Margaret terminó, Diana apoyó las manos sobre la mesa y dijo algo que ella nunca olvidaría: lo que te están haciendo no tiene nombre bonito. Pero tiene solución. Si esta historia te está llegando al corazón tanto como a nosotros, te invitamos a darle like y a suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conoces a alguien como Margaret, una mujer que lo dio todo y que mereció mucho más de lo que recibió? Resultó que Diana era abogada especializada en derecho de familia. Llevaba años trabajando en casos de mujeres en situaciones parecidas a la de Margaret. Mujeres que habían dedicado su vida al hogar y que al momento del divorcio se encontraban con que el sistema no tenía una casilla clara para valorar lo que habían hecho. Acababa de mudarse a Cloverdale por razones personales y todavía estaba organizando su despacho. Y estaba sentada justo ahí, en esa fila del banco, en ese momento preciso. El trabajo que hiciste durante 28 años tiene valor legal, le explicó Diana. No importa que no hayas cobrado un sueldo. Importa que ese trabajo permitió que él construyera su carrera, su patrimonio, su estabilidad. Margaret la miró como si le estuviera hablando en otro idioma. Nunca nadie le había dicho que lo que hacía tenía nombre jurídico. Ni siquiera nombre a secas. En los días siguientes, Diana se convirtió en algo más que una abogada. Se sentaba en la mesa del comedor de Margaret con una taza de té y una carpeta de documentos. Revisando fechas, cartas, registros bancarios, mensajes guardados en el teléfono viejo que Margaret estaba a punto de tirar. Guarda todo, le decía Diana. Lo que parece insignificante a veces es exactamente lo que necesitamos. Margaret la observaba trabajar con una mezcla de gratitud y una emoción más difícil de nombrar, algo parecido a la vergüenza de haberse conformado durante tanto tiempo con tan poco. Thomas no reaccionó bien cuando se enteró de que Margaret tenía representación legal. Llamó molesto, con ese tono de quien asume que el otro va a ceder. Podíamos haber resuelto esto entre nosotros, dijo. No era necesario mezclar abogados.
Margaret sostuvo el teléfono con firmeza y respondió con una voz que no reconoció del todo como suya, más tranquila de lo que esperaba. Durante casi 30 años resolví las cosas sola mientras tú dormías. Ahora me toca pedir ayuda. Y colgó. El proceso legal fue largo y agotador. Hubo audiencias, documentos, esperas que se hacían eternas. Pero en cada una de esas citas, Margaret notaba algo que no había sentido en mucho tiempo, que su historia importaba. Que lo que había hecho durante décadas no era invisible, aunque nadie le hubiera extendido un reconocimiento. El día de la resolución, Margaret y Diana llegaron juntas al tribunal con las manos entrelazadas. El juez revisó los documentos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego habló: 28 años de matrimonio, contribución exclusiva al hogar, capacidad económica del demandante. La casa quedaba a nombre de Margaret. Thomas debería pagar una compensación mensual durante un periodo establecido por el juzgado. Margaret escuchó las palabras como si llegaran desde muy lejos, filtradas por el zumbido de su propio corazón. Al salir, el sol de la tarde caía sobre las escaleras del tribunal con esa luz dorada de las 4 que lo hace todo parecer más suave. Diana la abrazó sin decir nada. No hacía falta. Margaret miró hacia arriba, hacia el cielo abierto sobre Cloverdale, y sintió algo que no era exactamente alegría, pero se le parecía. Era más bien alivio. Durante las primeras semanas después del juicio, Margaret se movía de habitación en habitación sin saber muy bien qué hacer con su propio tiempo. Cocinaba para una sola persona y le salía comida para 4. Se despertaba a las 6 de la mañana por inercia y luego se quedaba sentada en la cama sin saber por qué se había levantado. La soledad tiene muchas formas. La más difícil no es la que viene de estar sola, sino la que viene de no saber quién eres cuando dejas de ser de alguien. ¿Quién era Margaret Hallis, la que había querido estudiar diseño, la que tenía un cuaderno de bocetos debajo de la cama? Una noche, sentada en el porche con una taza de manzanilla que se fue enfriando sin que ella la tocara, algo se movió dentro de ella. No fue un pensamiento ordenado ni una decisión racional. Fue más bien una pregunta que subió desde el fondo: ¿y si todavía estás a tiempo? Al día siguiente sacó el cuaderno de bocetos de debajo de la cama. Estaba arrugado en las esquinas y algunas páginas habían amarilleado, pero los dibujos seguían ahí. Patrones de tela, combinaciones de colores, ideas que había tenido a los 20 y pocos años y que nunca llegaron a ninguna parte porque la vida fue por otro camino. Los miró durante mucho tiempo. Luego tomó un lápiz y dibujó algo nuevo. No era perfecto. No tenía que serlo. Empezó a caminar por las mañanas, primero hasta la esquina de la calle, luego hasta el parque, luego más lejos. Se fue soltando el cabello, que llevaba años recogido en un moño apretado que le daba 10 años de más. Se compró una chaqueta de color rojo en una tienda de segunda mano, del tipo de rojo que antes habría considerado demasiado llamativo, y se la puso un martes sin ninguna razón especial. El espejo le devolvió una imagen que no reconoció del todo pero que no le desagradó. Diana la invitó un domingo a un grupo de mujeres que se reunían en una pequeña iglesia al otro lado del pueblo. No es nada complicado, le dijo. Solo mujeres que se escuchan y que tratan de no perderse de vista a sí mismas. Margaret fue con el mismo nerviosismo con que uno va a los sitios nuevos cuando ha pasado demasiado tiempo sin ir a ninguno. Pero desde el primer momento se sintió extrañamente cómoda. Había algo en ese espacio, en la honestidad sin filtros de las mujeres que hablaban, que le recordó que el dolor compartido pierde algo de su peso. Una tarde en ese grupo, una mujer mayor que llevaba el bordado como hobby desde hacía décadas dijo algo que se le quedó grabado a Margaret. El problema no es empezar tarde. El problema es creer que tarde significa nunca. Esa noche Margaret llegó a su casa, abrió el cuaderno de bocetos y no lo volvió a cerrar. Con ayuda de Diana y de algunas mujeres del grupo, empezó a explorar la idea de convertir lo que siempre había sido un sueño guardado en algo concreto. Tomó un curso en línea de patronaje básico, compró tela barata para practicar y llenó la mesa del comedor de retales y alfileres. Se equivocó muchas veces. Descosió, volvió a empezar, aprendió. Y en ese proceso de equivocarse y continuar encontró algo que no había tenido en mucho tiempo, la sensación de estar construyendo algo propio. Comenzó pequeño. Ofreció alteraciones de ropa a vecinas del pueblo, algo sencillo que pudiera manejar mientras aprendía. La primera clienta llegó por recomendación de Diana. Luego llegó otra. Y otra. No era un negocio todavía. Era una semilla. Pero Margaret sabía la diferencia entre una semilla y la nada, porque había pasado demasiado tiempo confundiendo las dos. Un sábado de otoño, varios meses después de aquel martes en que Thomas se sentó frente a ella con las manos sobre la mesa, Margaret estaba en el mercado del pueblo comprando tela cuando lo vio. Él estaba al otro lado del pasillo, con esa postura de siempre, el mismo abrigo gris de los inviernos.
Parecía más cansado de lo que Margaret recordaba. Tenía algo diferente en la cara, una tensión alrededor de los ojos que antes no estaba ahí. La vio. Se detuvo. Y Margaret, en lugar de buscar otra dirección con la mirada, lo sostuvo. Estaba de pie con su chaqueta roja y el cabello suelto y una bolsa de tela al hombro, y no se sentía pequeña. Thomas se acercó con esa incomodidad de quien no sabe si tiene derecho a acercarse. Margaret, dijo. ¿Te ves distinta? Ella asintió sin prisa. Sí, estoy distinta. Él miró la bolsa, los rollos de tela que asomaban por el borde. ¿Estás cosiendo? Aprendiendo, respondió ella. Hay diferencia. Hubo un silencio breve. Thomas abrió la boca como para decir algo más, pero Margaret habló primero, con una calma que sorprendió a los dos. No guardo rencor, Thomas. En serio. Pero sí quiero que sepas que la vida que pensé que se terminaba ese día resulta que apenas estaba empezando. Él asintió sin saber muy bien qué hacer con eso. Ella sonrió levemente, tomó su bolsa con firmeza y siguió caminando. No hubo un final de película. No apareció un amor nuevo ni una fortuna inesperada ni un giro dramático que lo resolviera todo de golpe. Lo que hubo fue algo más parecido a la realidad, y en cierta forma, más valioso, una mujer que a los 57 años decidió que no estaba terminada. Que el valor que había depositado en los demás durante décadas no había desaparecido, sino que estaba esperando ser redescubierto. Que Dios, o la vida, o como cada quien quiera llamarlo, no había cerrado esa historia con el portazo de una puerta al irse Thomas, sino que estaba escribiendo, en silencio y con paciencia, el capítulo que Margaret nunca se había atrevido a imaginar para sí misma. Con el tiempo aprendió que hay pérdidas que en realidad son puertas. Que hay momentos que se sienten como el final y que resultan ser, a la vuelta de los meses, el principio de algo que no habría llegado de otra manera. Y que nunca, nunca, es demasiado tarde para volver a elegirse a una misma. Si la historia de Margaret te ha tocado de alguna manera, si has visto en ella a alguien que conoces o incluso un poco de ti mismo, nos encantaría saberlo. Deja tu comentario aquí abajo, dale like si crees que esta historia merece llegar a más personas y suscríbete para seguir recibiendo historias como esta. Gracias por acompañarnos hasta el final. Hasta la próxima, y que nunca te falte el valor de empezar de nuevo.